Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cruz Daniel Mandujano García y hoy les voy a presentar el fascinante mundo de la radioecología como parte de la Jornada Estatal de Ciencia y Tecnología 2020 Zacatecas. La presentación está dividida en 5 partes. Primero daré una breve presentación a mi persona, luego daré una introducción al tema, hablaremos sobre el concepto de radioecología, los conceptos de radioactividad ambiental y algunos estudios sobre radioecología en México. Mi nombre es Cruz Daniel Mandujano García y soy docente e investigador en la Unidad Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Mi línea de investigación es la radioecología y la física médica. Actualmente soy investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel C. He publicado más de 10 artículos científicos sobre estos temas. Para iniciar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué significa la palabra ciencia? ¿Qué entiendes por el concepto de ciencia? Piensa un minuto, ¿qué significa este concepto? La palabra ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento. Es un sistema ordenado de saberes que estudia fenómenos naturales, sociales y artificiales. Es decir, la palabra ciencia es conocimiento. Cuando escuches la palabra ciencia, siempre piensa es saber, conocer. Eso es ciencia. Las ciencias, hay diferentes tipos de ciencias, entre ellas la ciencia básica, que son la biología, la física, la química, las matemáticas, entre muchas otras. A este grupo se le conoce como el grupo de ciencia básica. La ciencia básica y las ciencias en general siguen el método científico, que es un estudio sistemático para la investigación. Es decir, es un conjunto de pasos ordenados, objetivos, críticos y rigurosos para resolver algún problema. En el método científico se siguen 3 etapas: un planteamiento en el que se da la observación, se hacen preguntas, se plantean hipótesis, luego se experimenta, se establecen técnicas, se llega a resultados, se hace análisis de esos resultados, lo cual generalmente lleva a más preguntas o a algún descubrimiento que nos permita establecer conclusiones sobre ese problema, documentarlo y a su vez generar más preguntas repitiendo el ciclo. Si te interesa la ciencia, puedes empezar a prepararte para ser un científico. ¿Tienes el valor o te vale? Para ser científico necesitas de algunas habilidades. Primero, que te guste conocer cosas, dominio del conocimiento en general, que te guste tener un pensamiento crítico, que te guste resolver problemas, tener curiosidad intelectual, analizar datos, competencias matemáticas, competencias informáticas, entre otras. En tu escuela seguramente ya estás adquiriendo algunas de estas habilidades. Antes de iniciar con definir qué es la radioecología, necesitamos entender algunos conceptos clave. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa la palabra ecología? ¿Qué quiere decir este término? La palabra ecología proviene del griego oikos, que significa casa, y logos, que significa tratado. La ecología es el estudio del lugar donde se vive. Es una ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos, entre sí y con el medio en el que viven. La ecología, pues, es el estudio de tu hogar, el estudio del lugar donde vives. Otro concepto clave es el de radiación. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la radiación? La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Por ejemplo, la luz visible es un tipo de radiación. Otros tipos de radiación denominada no ionizante, a las cuales pertenece la luz visible, serían el infrarrojo, que podemos ver en el control de tu televisión. En el control remoto de tu televisión funciona con luz infrarroja. O las ondas o las microondas, como las utilizadas en las comunicaciones, por ejemplo, para que este video llegue a tu escuela.
las ondas de radio y televisión u otro tipo de ondas como las que se generan en las líneas de alta tensión. Otro tipo más también muy importante de radiación es la denominada radiación ionizante, entre las cuales aparecen una parte de los rayos ultravioleta que provienen del Sol, los rayos X y los rayos gamma. A todo este conjunto se le denomina radiación electromagnética. Así pues, ¿qué es la radiación? La radiación es energía, energía como la luz visible. Puede haber radiación ionizante o radiación no ionizante. Otro concepto clave es el de radioactividad. ¿Qué es la radioactividad? ¿Sabes qué es la radioactividad? ¿Alguna vez te has preguntado qué es la radioactividad? ¿La radioactividad es buena? ¿La radioactividad es mala? ¿Qué responderías al respecto? Para introducirnos en estos temas me gustaría dar una pequeña nota histórica. A finales del siglo XIX, en París, dos jóvenes, los hermanos Lumière, patentaron el cinematógrafo, es decir, el primer aparato que permitió visualizar imágenes de cine y proyectarlas al público, y se inició lo que se conoce como el cine. Mientras tanto, en México se estaba construyendo el Monumento a la Revolución y había un gran debate entre Porfirio Díaz y Francisco I. Madero para ver quién sería el próximo presidente de México. En esos tiempos, en Alemania, un científico denominado Wilhelm Röntgen descubrió un tipo de radiación muy interesante, una radiación invisible a la cual llamó rayos X. Observó que este tipo de radiación tenía la misma naturaleza que la luz visible o las ondas de radio. Sin embargo, cuando tenían una particularidad, este tipo de radiación podía atravesar la materia. La esposa de Röntgen metió la mano entre la radiación generada, los rayos X generados en su experimento, y los proyectó en una pantalla, y pudo observar cómo parte de esta radiación pasaba a través de la mano de su esposa. Se logró así, pues, la primera radiografía. Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X y recibió el primer premio Nobel de Física, el primer premio Nobel entregado a cualquier ser humano. En 1901 fue dado a este científico por ese descubrimiento. Hoy en día, gracias a los rayos X, podemos ver el interior del cuerpo humano mediante tomografía computarizada y otros métodos. En las mismas fechas en que Röntgen descubrió los rayos X, otros 3 científicos en la Escuela Politécnica de París hicieron otro gran descubrimiento. Henri Becquerel, Marie Curie y Pierre Curie hicieron el descubrimiento de la radioactividad. La radioactividad es un fenómeno natural en el que los núcleos de algunos elementos emiten radiaciones ionizantes de manera espontánea. A los átomos que experimentan este tipo de fenómeno se les denomina radionucleidos. Por ejemplo, el uranio en su núcleo contiene 92 protones y muchos neutrones. Este elemento es capaz de dividirse en partículas más pequeñas y emitir radiación. Por ejemplo, radiación alfa, radiación gamma, neutrones, protones o partículas beta, que no son otra cosa más que electrones que provienen del mismo núcleo. A estos 3 científicos se les otorgó un premio Nobel, el tercer premio Nobel de Física en 1903 por ese descubrimiento. Antes de iniciar con la radioecología, me gustaría mencionarles algunos elementos que son radioactivos. En la tabla periódica podemos encontrar todos los elementos que existen en la naturaleza. A partir del elemento polonio, que puedes encontrar en la penúltima fila de la tabla periódica, todos los elementos a partir de el polonio son radioactivos. El polonio, el astato, el radón, el francio, el radio, etc. son elementos radioactivos, es decir, que experimentan cambios en su núcleo y emiten radiación ionizante. Algunos
De los más comunes son el uranio, el radio y el plutonio. La radioecología, pues, la podemos formar con todos estos conceptos que hemos visto anteriormente. Es una rama multidisciplinaria que incluye a la biología, la física, la química, la ecología, las matemáticas, la geología, entre muchas otras, centrada en la descripción, entendimiento y predicción de elementos radioactivos en el ambiente. Busca entender cómo se distribuyen y cuál es el destino de estos elementos en la naturaleza. Asimismo, busca entender cuál es el impacto de los elementos radioactivos en los ecosistemas y cómo pueden afectar a la salud humana. Asimismo, estudia los procesos de concentración y bioacumulación. Esta es la definición que nos proporciona la International Union of Radioecology. La radioecología, pues, es la unión de varias ramas de la ciencia. Incluye la biología, la física, la química, las matemáticas, ¿sí?, para estudiar cómo las sustancias radioactivas se distribuyen en la naturaleza. La radioactividad es un fenómeno natural, es decir, que lo podemos encontrar en la naturaleza desde antes que los seres humanos o el hombre existiera en la Tierra. En la Tierra podemos encontrar radionucleidos naturales o radionucleidos artificiales, pero los radionucleidos naturales son los que están desde antes de la aparición del hombre. Elementos como aquellos que provienen de la serie del uranio 238 podemos encontrarlos en el suelo, elementos que vienen de la serie del torio 232 en las rocas, elementos de la serie del uranio 235 que provienen también del suelo. Fíjese que hay dos tipos de uranio, el uranio 238 y el uranio 235. Estos dos tipos de elementos de uranio se denominan isótopos, son isótopos del uranio, son isótopos entre sí. Otro elemento radioactivo sería el isótopo o el radionucleido, potasio 40, que podemos encontrar en muchas plantas o en muchos animales. El berilio 7, que se forma en el aire, en las nubes, en la parte superior de la atmósfera. Y otro elemento como el cesio 137, que si bien no es un radionucleido natural, desde los años 60 de la década pasada, del siglo pasado, forma parte ya de nuestro ambiente natural, que explicaré en unos momentos por qué. También en el agua podemos encontrar radio 226, que es un elemento radioactivo, o radón 222, que aparece en el aire. La radioactividad, pues, jóvenes, la radioactividad está en todas partes. Se encuentra de forma ubicua en la naturaleza, desde los confines de las galaxias más lejanas. En nuestro mismo Sol es una gran fuente de radioactividad. La corteza terrestre es una gran fuente de radioactividad. El agua, las montañas, en las plantas, en los animales podemos encontrar radioactividad. En las células o tejidos que forman el ADN, incluso en el ADN de algunos organismos podemos encontrar radioactividad, y ya vimos que algunos átomos radioactivos emiten radiación ionizante. La radioactividad está en todas partes. La radioactividad la podemos encontrar en el suelo, en la corteza terrestre y rocas hay uranio y torio. Estos elementos se encuentran distribuidos en casi toda la corteza terrestre, principalmente en algunos minerales enriquecidos en uranio o enriquecidos en torio, que son luego explotados por las industrias mineras para extraer estos minerales, además de otros, y utilizarlos como combustible nuclear. Por ejemplo, el uranio se puede utilizar en las plantas de energía nuclear para generar energía. Una pequeña pastilla de uranio puede generar la misma energía que hasta 565 barriles de petróleo o 480 metros cúbicos de gas natural, o incluso una pequeña pastilla que cabe en tus dedos de uranio puede generar hasta 1000 kilogramos de carbono. Sin embargo, también genera una gran cantidad de residuos radioactivos
que hasta hoy en día siguen siendo un gran problema, el gran problema de la energía nuclear. Además, por ejemplo, las plantas de energía nuclear han generado diversos accidentes nucleares. En 1986, aquí hay un error, me disculpo, en 1986 en Chernóbil, en Ucrania, en Europa Central, ocurrió un accidente muy importante en una central nuclear y se, este, se emitieron grandes cantidades de elementos radioactivos hacia el ambiente. En Fukushima, en Japón, más recientemente en el año de 2011, ocurrió otro accidente nuclear y se liberaron grandes cantidades de elementos radioactivos tanto al aire como al agua, porque esta planta de energía nuclear se encontraba muy cerca de la costa y se liberaron grandes cantidades de elementos radioactivos al ambiente. ¿Hacia dónde llegaron y qué consecuencias tuvieron estos emisiones de radioactividad al ambiente? Es parte de lo que estudia la radioecología. La radioecología la radioactividad puede ser transportada. Los elementos radioactivos pueden pasar del suelo al aire y al agua por diversos métodos, ya sea por la erosión, por la lluvia, etc. Puede pasar desde las montañas, dependiendo de dónde se encuentre, ya sea si es natural o artificial, a las fuentes acuíferas, a los ríos, a los lagos, hasta llegar al mar, por ejemplo. En el aire también podemos encontrar radioactividad. Por ejemplo, el radón es un gas radioactivo. El aire es principalmente nitrógeno, oxígeno, argón, etc. Pero también podemos encontrar de manera natural radón. En este momento tú estás respirando radioactividad. Estás respirando este gas radón que va hacia tus pulmones. El radón es un elemento radioactivo que eventualmente en aproximadamente de 3 a 4 días se convierte en otro elemento, emitiendo radiación ionizante. Cuando el radón entra en tus pulmones, puede quedarse ahí, puede experimentar decaimiento radioactivo y convertirse en otro elemento y quedarse en tus pulmones, lo cual puede generar un daño si estás expuesto a grandes cantidades de radón. ¿De dónde viene el radón? El radón es un elemento que proviene del uranio que se encuentra en el suelo y en las rocas. Por ejemplo, en los sótanos de las casas es donde puedes encontrar grandes concentraciones de radón. Generalmente el radón se va al aire y forma parte de nuestro ambiente. Siempre estamos respirando radioactividad, solo que en concentraciones muy pequeñas que no son riesgosas. Pero cuando estamos en lugares cerrados, como por ejemplo en el sótano de una casa, o en alguna bodega que nunca se ha abierto, podemos encontrar grandes concentraciones de radón. Asimismo, podemos encontrar radiactividad en el agua. En el agua ya vimos que puede llegar a partir de las rocas o de accidentes nucleares llegar hacia el agua, ¿sí? Y en el agua habitan muchos seres vivos. Entonces, las sustancias radioactivas pueden pasar desde el agua hacia las plantas o hacia el ser humano. En las minas, por ejemplo, se generan también grandes residuos, ¿sí? Grandes residuos que contaminan el agua. A estos residuos se les denomina residuos mineros, y pueden ser muy ácidos y contener grandes cantidades de radionucleidos naturales, dependiendo del tipo de minería que se practique, sobre todo si es minería de uranio. También podemos encontrar, pues, si hay radioactividad en el agua, en el aire y en el suelo, pues esta puede pasar a las cadenas alimenticias, ¿sí? Puede ser transferida desde el suelo hacia las plantas, desde las plantas hasta los animales, o desde el agua, ¿sí? Puede ser transmitida hacia los animales en el agua que bebemos y luego hacia los humanos en los alimentos que consumimos. Muchos alimentos naturalmente son ricos en radioactividad. Por ejemplo, hay muchos que son ricos en potasio 40, el cual es un isótopo radioactivo del potasio.
elementos, por ejemplo el plátano suele contener mucho potasio y por lo tanto también mucho potasio 40. Las cacahuates y las nueces son de los alimentos que contienen mayor contenido de potasio 40. Cabe señalar que este potasio no es un riesgo para la salud. Es decir, si bien tiene elementos radioactivos en estos alimentos, no representan ningún riesgo para la salud. Hace unos años, en 2011, un investigador de Portugal de nombre Carvalho publicó un artículo sobre la radioecología, sobre el estudio del polonio, un elemento radioactivo en el mar, y pudo ver cómo el polonio se transfería por toda la cadena trófica, desde el agua hacia los hacia los microorganismos, hacia los crustáceos, hacia peces pequeños y luego hacia peces más grandes y en los depredadores. Entonces, en el agua, el mar está lleno de radioactividad y es un campo muy grande de estudio de la radioecología. La exposición a radiaciones ionizantes, a elementos radioactivos que emiten radiación ionizante, puede generar algunos efectos biológicos. Si la dosis es alta, entonces se puede generar daño celular, modificaciones en el ADN, mutaciones en tejidos o incluso la muerte. La radiación puede dañar directamente el ADN de las células de algún ser vivo o puede hacerlo indirectamente, generando radicales, es decir, ionizando las moléculas que hay alrededor del ADN y generar daño en los seres vivos. Por ejemplo, Marie Curie murió a causa de estar expuesta a grandes cantidades de radiación debido a que en su laboratorio trabajaba pues con estos elementos todo el tiempo. En 1934 murió Marie Curie, es decir, unos 30 años, aproximadamente unos 30 años después de que hizo su gran descubrimiento, murió por esa misma causa. Algunos efectos que están documentados sobre la exposición a altas dosis de radiación ionizantes, y cabe mencionar que esto solamente ocurre cuando se dan grandes dosis de radiación ionizante. Por ejemplo, en el accidente que ocurrió en el centro de Europa, en Chernobyl, debido a procesos ambientales, ¿sí? Los elementos subieron a la atmósfera y se generó una gran nube nuclear, ¿sí? Con elementos radioactivos que fue distribuido y luego cayeron al suelo sobre las personas de toda la parte europea. Obviamente en la parte más roja, o sea, en la parte más cercana a la zona, es donde se encontraron las mayores dosis, no siendo lo mismo para zonas más alejadas, ¿no? Pero en esta zona se estableció una zona exclusiva donde ya nadie podía entrar. Por muchos años nadie ha podido entrar a esta parte, salvo los animales en los cuales no se tiene control. Y se han encontrado, por ejemplo, animales con algunas mutaciones, por ejemplo, en bovinos o en algunos arácnidos. Algunas personas de aquella época que estuvieron expuestas a altas dosis de radiación, pues también tuvieron problemas con sus bebés cuando nacían, con algunas modificaciones en sus cuerpos o alteraciones. Entonces, cuando la radioactividad también puede generar efectos negativos cuando no se trata con el cuidado que se debe. Sin embargo, también la radioactividad tiene efectos positivos. Por ejemplo, hoy en día en la medicina se utilizan muchos elementos radioactivos para ayudar a diagnosticar y tratar enfermedades como el cáncer. Por ejemplo, a las personas que padecen algún tipo de cáncer se les inyecta mediante quimioterapia elementos que emiten radiación ionizante. Esos elementos van directamente hacia las células que son cancerígenas y las matan utilizando la radiación ionizante, y en muchos casos se obtiene la recuperación del paciente. O también hay instrumentos que utilizan bombas de cobalto 60
es decir, elementos radioactivos, para generar altas dosis de radiación y canalizarla hacia puntos que les ayudan a combatir enfermedades como el cáncer. También se inyecta a los pacientes con ciertos elementos radioactivos como el tecnecio o el estroncio, algunos elementos radioactivos de estos, algunos isótopos radioactivos de estos elementos, para poder visualizar los huesos o algunos órganos específicos de los pacientes y ayudar a tratar pues a estas personas o a diagnosticar algunas enfermedades. Entonces, la radioactividad también puede generar efectos positivos para los seres vivos. ¿Qué sabemos en México sobre radioecología? ¿Qué estudios se han hecho en México sobre radioecología? A pesar de que en México existe una gran diversidad de ecosistemas, tenemos una gran variedad de animales, de plantas, etc., existen muy pocos estudios sobre radioecología en el país. Por ejemplo, en la revista, una revista muy importante sobre contaminación marina, un grupo de investigadores de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicó un estudio en el que vieron que algunas especies de atún del Pacífico bioacumulan polonio, es decir, a partir de la cadena trófica de su alimentación y del ambiente en el cual están expuestos, pues pueden concentrar polonio en el músculo, en la carne de estos peces. Cabe señalar que algunas de estas especies son las que generalmente consumimos en esas famosas latitas de atún. Sin embargo, los niveles de polonio no son tan altos como para considerarlos un riesgo para la salud, pero es interesante ver cómo estos depredadores que se encuentran en la parte más alta de las cadenas tróficas, pues están bioacumulando polonio. También en la industria petrolera se generan grandes cantidades de radioactividad. Por ejemplo, la industria petrolera generalmente hace pozos en el subsuelo, ¿sí?, y extrae, además del petróleo y el gas, grandes cantidades de agua, denominada agua congénita. Esta agua, ¿sí?, puede estar enriquecida en elementos radioactivos como el radio 226, el radio 228 o el radio 224, que son isótopos del radio, un elemento radioactivo. O también puede contener grandes cantidades de radón. Luego esta agua es separada en gas, petróleo y agua y enviada, casi siempre depositada directamente al mar, u otras veces, cuando es en tierra, es depositada en los mismos pozos. Entonces, hay un gran interés actualmente por estudiar cómo la industria petrolera afecta desde el punto de vista de la radioactividad a los ecosistemas marinos, además de otros puntos de vista, pero en la radioecología nos interesamos por saber qué efectos se tienen al respecto. En mi caso, hace un par de años estuve haciendo un estudio radioecológico en la zona de Tabasco. En Tabasco se encuentra una de las terminales más grandes de petróleo del país. En esta región, que se conoce como Dos Bocas, Tabasco, se liberan grandes cantidades de agua congénita y así, a su vez, también se emite gran cantidad de material particulado, es decir, este humo negro, que puede contener polonio 210, radio 222 o plomo 210, que son elementos radioactivos. O en el agua congénita, que se deposita directamente en el mar, radio 226 o radio 228. Nosotros estuvimos investigando cómo, si estos elementos se podían bioacumular o concentrar en algunos factores abióticos o bióticos de la zona. Estudiamos el sedimento, estudiamos el agua. Colectamos muestras de sedimento, colectamos muestras de agua y analizamos cada una de ellas para ver el contenido de radioactividad en estas. A su vez, hicimos una campaña de muestreo colectando algunos crustáceos, peces de diversas especies, camarones, por ejemplo, para ver si podía haber
si podía haber una bioacumulación de estas especies respecto a elementos radioactivos. Y no solamente esos, colectamos plancton, almejas, mejillones, galletas de mar, caracoles, etcétera. Entre los métodos experimentales que seguimos para poder saber si hay radioactividad en estos elementos, pues primero hay que hacer una identificación de cada uno de ellos, ya sea por especie, cuál es la talla, el tamaño, el peso de cada uno de ellos. Luego hicimos algunas disecciones para extraer algunos órganos y luego hicimos un procesamiento de las muestras y las trabajamos por algunas técnicas como la espectrometría gamma o la espectrometría alfa, en la cual se requiere una gran cantidad de física y electrónica, de conocimientos de física y electrónica para poder medir las muestras de interés, o en el caso de la espectrometría alfa una gran cantidad de conocimiento de química para poder hacer las extracciones y las separaciones de los elementos que nos interesan y luego poder hacer las mediciones. ¿Qué encontramos? Por ejemplo, vimos que en el sedimento, en algunas partes de las playas, pues, de Tabasco, había concentraciones altas de radio 226, no tan altas como para representar un riesgo para la población, pero sí por encima de los niveles normales. Aunque no en todos los puntos, solamente en las partes más cercanas a la terminal. También observamos que algunas especies de macroalgas y pasto marino estaban bioacumulando radio 226, ¿sí? Entonces sí se podía observar, ¿sí?, una bioacumulación de elementos radioactivos en la zona, pero sin representar un riesgo para la población o para los mismos seres vivos. Estudiamos el contenido de polonio en los diversos moluscos de la zona, sobre todo en los moluscos que son de consumo, como por ejemplo la Crassostrea virginica, que es un ostión de alto consumo en la zona, o las almejas, ¿sí?, algunas especies de caracol, y observamos que tenían niveles considerables de polonio 210. Sin embargo, estos niveles son muy normales, ya que estas especies, generalmente los moluscos, suelen bioacumular polonio, independientemente de si se encuentran cerca o no de una zona, de una industria. Para comparar los niveles de radioactividad, hicimos un estudio en Xcalac, en Quintana Roo, en una área natural protegida, ¿sí?, donde no hay ningún tipo de industria y que incluso pocos seres humanos visitan la zona, solamente las personas autorizadas pueden navegar en estas aguas. Colectamos agua, sedimento y algunas caparazones de seres vivos que habitan en la zona. Es una zona donde hay arrecifes de coral. Se encuentra muy cerca de la frontera con Belice, en el sur de México, y vimos que aquí los niveles de radioactividad eran muy bajos o incluso nulos. Realmente no había sustancias radioactivas, o la presencia de ellas era muy pequeña. Incluso en algunas muestras nos fue muy difícil detectar si había o no radioactividad. En comparación con la zona de Tabasco, pues por ejemplo las galletas de mar fueron los organismos que observamos que colectaban la mayor cantidad del elemento polonio, hasta 2058 becquerelios por kilogramo. El becquerelio es la unidad de la radioactividad, se denomina así en honor a Henri Becquerel. O por ejemplo, en algunas especies de atún vimos que además de contener polonio en su carne, también concentraban en niveles significativos de este elemento en el hígado, en las gónadas o en el estómago. Y aquí también pudimos encontrar en algunas especies de peces y de camarones o de mejillones, sobre todo en las de consumo humano, las que consumimos, ¿sí?, pudimos observar los niveles de polonio en ellas. Asimismo, esta zona es
es el hábitat de una especie, de varias especies de mangle. El mangle es una especie en riesgo y está protegida por las normas oficiales. Obtuvimos un permiso de colecta de mangle y estudiamos el contenido de elementos, por ejemplo el polonio en hoja, en tallo y en raíz, y vimos cómo también estas especies están bioacumulando polonio. Aquí en Zacatecas, ¿qué estudios se han realizado? Hay varios estudios sobre radioactividad ambiental y radioecología en el estado. En particular, nosotros hemos realizado un estudio en conjunto con algunos estudiantes de la licenciatura en biología, en el que en la laguna de la Zacatecana, muy cerca de, en la parte derecha de lo que es Zacatecas y Guadalupe, saliendo Zacatecas y Guadalupe, se encuentra la presa de la Zacatecana. Nosotros fuimos y estudiamos esta zona porque sabemos que esta laguna ha estado afectada por la industria minera. Toda la industria minera, desde que se estableció en Zacatecas, comenzó a generar residuos, y todas las aguas y los lodos se iban a través del arroyo de la Plata y llegaban hasta lo que es la zona de la laguna en la Zacatecana. Entonces sabemos que aquí hay una gran contaminación de metales pesados y queríamos estudiar o ver si pudiese haber también la presencia de elementos radioactivos. Lo que encontramos es que en el agua de la zona hay niveles hasta de 1024 milibecquerelios por litro en agua. No en toda la zona. En general, los niveles de polonio en el agua son altos en comparación con otras lagunas o presas en otras regiones del mundo. Entonces, un valor de 1024 sí no representa un riesgo, pero sí representa un valor que hay que tener cuidado. Necesitamos hacer más estudios en la zona para poder determinar si estos niveles de polonio pueden afectar a otras especies como patos que llegan en la zona, o incluso, por ejemplo, esta agua se utiliza para alimentar el ganado, para la ganadería o para la agricultura de frijol y maíz u otras especies que habiten en la zona. Entonces, aquí hay mucho trabajo que hacer sobre radioecología en Zacatecas. También otro de los estudiantes encontró que los niveles de radioactividad en la presa de la Zacatecana, en este caso en el sedimento, ¿sí?, se encontraban valores de plomo 210 que no eran un riesgo, pero sí que estaban un poco por encima de lo esperado, de acuerdo con lo que normalmente se publica en niveles de radioactividad en sedimento de lagunas. Entonces, aquí hay bastante trabajo que hacer, pero cabe resaltar que estos niveles de radioactividad que hemos encontrado no representan actualmente un riesgo para la salud de la población que habita en la zona. Es necesario hacer más estudios al respecto para ver cómo se distribuyen estos elementos en otros niveles de la cadena trófica. Con esto quiero cerrar mi presentación y hacer una conclusión sobre lo que hemos aprendido. Primero, la radioecología estudia los elementos radioactivos en la naturaleza. Ya tenemos una idea de lo que es la radioecología. La radioactividad está en todas partes, recordando que la radioactividad es un fenómeno natural. La podemos encontrar en el suelo, el agua y el aire, en alimentos y en muchos seres vivos. La radioactividad puede generar efectos negativos como los que vimos en los accidentes nucleares, pero también puede generar efectos positivos en los humanos, como por ejemplo en la medicina. Espero que con esto tengan una idea un poco más entendible sobre lo que es la radioecología y los estudios que actualmente se están realizando tanto en Zacatecas como a nivel mundial. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Cruz Daniel Mandujano García. Les proporciono mi correo electrónico, mi número personal e incluso pueden encontrarme en Facebook si es que llegasen a tener alguna duda al respecto.
Muchas gracias. Hasta luego.